Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Los servicios de rescate dan por hecho que cuando consigan levantar los vagones del Albia que salieron despedidos tras el accidente de ayer, se encontrarán más víctimas mortales. Javier Liébana. La información que nos va llegando de este accidente de Adamuz, tanto por parte de las autoridades como de los intervinientes en el dispositivo de rescate, apuntan a que se esperan más fallecidos. Por el momento la cifra provisional es de 39. Con uno de los trabajadores de los equipos de búsqueda acaba de hablar nuestro compañero de Radio Córdoba, Álvaro Guerrero. Álvaro, buenos días. Sí, Javier, buenos días. En la zona de los vagones del Albia que se han desprendido sigue la intervención de los servicios de emergencia. Las esperanzas de encontrar supervivientes son muy, muy bajas. Nos contaban algunos de los efectivos que han participado en esas labores, que han accedido a esos vagones hasta donde les es posible, cortando con maquinaria de mediano calibre, pero hay zonas a las que no se puede acceder por el estado en el que han quedado esos vagones. Miembros de las fuerzas de seguridad han gritado con todas sus fuerzas en la zona durante toda la noche, pero no han obtenido respuesta. Nos dicen que están en shock. También hemos seguido hablando con más vecinos que se acercaban a ayudar, como Manuel García. Pues allí la verdad que nosotros con las personas, nosotros nos traímos una pareja, también para acá, para el pueblo, y ellos los pobres pues la verdad que estaban, que no sabían nada, llamando a familiares, llamando a los amigos, gente que se había quedado en el tren, niños que estaban todavía dentro, mal. La cosa está mal. Está previsto que en breve atiendan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la Junta y el ministro de Transportes. La cifra oficial se mantiene invariable, 39 víctimas mortales, pero podría ser mayor. La cifra de heridos es ya de 152 personas, 48 personas están ingresadas, 12 de ellos en la UCI. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como nos contaba Álvaro, también está yendo a la zona y hemos sabido además que no va a viajar a Suiza al Foro Económico de Davos, donde se va a analizar el contexto internacional. Previamente había cancelado toda su agenda de hoy, que incluía una reunión con Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el Congreso de los Diputados ha convocado un minuto de silencio a las 12 de la mañana y ha suspendido la agenda prevista para los próximos 3 días. Hasta Córdoba se van a desplazar también mañana los Reyes, que hoy están en Atenas en el funeral de la hermana de la reina Sofía. Desde allí acaban de hablar tanto el rey Felipe VI como la reina Leticia. María Manjabacas. Buenos días. Y desde Atenas los Reyes han confirmado que viajarán en cuanto puedan, en cuanto sea posible, a Córdoba. También esta mañana lo confirmaba Zarzuela. Desde Grecia llegaba el pésame de los Reyes. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. La actividad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Los Reyes, por tanto, adelantan el regreso, no estarán en la recepción posterior que estaba prevista en Atenas para desplazarse en cuanto puedan a Córdoba. Y del exterior son relevantes las palabras que está ofreciendo el primer ministro británico, Keir Starmer, que desde una comparecencia extraordinaria está defendiendo mantener una relación cercana en el ámbito militar y de seguridad con Estados Unidos, pero ha insistido en que Groenlandia es territorio danés y que iniciar una guerra arancelaria es un gran error. Además, sobre la investigación por agresión sexual contra Julio Iglesias, el cantante ha pedido el archivo de las diligencias, argumentando que la Fiscalía no es competente para investigar una presunta agresión sexual cometida, dice, en el extranjero. Así llegamos a las 11:03, tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena SER Madrid. Vamos a volver a la estación de Atocha, pendientes de la situación tras el accidente de la pasada tarde-noche en Adamuz, en Córdoba, con el tráfico ferroviario suspendido entre Madrid y Andalucía. En la estación sigue Leo Rodríguez, adelante. Con la red ferroviaria cortada, desde Renfe han conseguido encontrar una alternativa para unas 200 personas, porque los 4 autobuses que han llegado a lo largo de la mañana desde Córdoba con esos viajeros que volvían de los trenes accidentados los han enviado de vuelta, pero llenos esta vez de viajeros a los que se les ha cancelado el tren hoy. Escuchamos a José Manuel, trabajador de Renfe. Los autobuses que vinieron anoche trayendo gente desde el sur, pues ya que volvían hacia abajo y volvían sin viajeros, pues estamos aprovechando para viajar, para que los viajeros que necesiten llegar hasta Córdoba, que es hasta donde no circulan los trenes, puedan llegar hasta allí. Desde Córdoba pues tomar medios alternativos, otros trenes para llegar a sus destinos. Y Emergencias acaba de anunciar que finaliza ya el dispositivo desplegado en Atocha. Han realizado 16 atenciones a familias y 4 traslados hospitalarios de los viajeros. El 112 efectivamente ha concluido su reunión de coordinación para hacer balance de la atención a las víctimas en Atocha. El Colegio de Psicólogos de Madrid ha ofrecido también su apoyo y colaboración profesional. Y en la Audiencia Provincial está a punto de iniciarse el juicio por un caso de agresión sexual sobre un menor de 15 años. Allí está Alfonso G. Adelante.
Son 3 hombres los acusados, entre ellos un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Presuntamente captaron a la víctima, un menor de tan solo 15 años de edad, a través de aplicaciones de móvil y concertaron varias citas con él para mantener contactos sexuales, a pesar de que presuntamente conocían que se trataba de un menor de edad. Los hechos se remontan a 2021, concretamente entre mayo y septiembre de ese año se perpetraron los delitos contra la libertad sexual de la víctima. Mañana fría con temperaturas que no van a superar los 10 grados, aunque estará luciendo el sol. Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Conocer lo que pasa. Hay una realidad económica, una realidad social y unos datos que retratan mejor esa realidad que los discursos políticos. Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hora 14. Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena Ser. Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa. Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com. Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio. Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Las casas con Movistar Prosegur Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección. Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 11 y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias. Ya saben que estamos muy pendientes de todas las novedades que tengan que ver con el accidente de trenes de Adamuz. Hemos recuperado el ritmo normal de este Hoy por Hoy en el tramo del magazine, pero lo estamos interrumpiendo cada vez que tenemos alguna novedad que nos cuentan nuestros compañeros desplazados a la zona y sobre el terreno. Lo más complicado ahora está siendo levantar esos 2 vagones que han quedado convertidos en un amasijo de hierro, los 2 vagones del Albia que cayeron por un talud. Ya nos han dicho tanto los servicios de emergencia, como nos había dicho a primera hora el presidente de la Junta de Andalucía, como después confirmaba el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, que cuando se pueda levantar esos trenes de entre el amasijo de hierro saldrán más fallecidos, porque todavía hay un número indeterminado de desaparecidos, y de eso es lo que estamos pendientes, y también si hay alguna especie de algún tipo de comparecencia conjunta para que cuenten cuál es la situación tanto del presidente de la Junta de Andalucía como del ministro de Fomento, que ya está en la zona, que ya está en la denominada zona cero. Estamos contando también desde la mañana cómo
se han visto interrumpidos, se interrumpieron anoche después del accidente la circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía. Van a tardar todavía en poder funcionar estos trenes, no es cuestión de horas ni de muy pocos días, nos lo decía el presidente de Renfe, es decir, que esa vía, esa red entre Andalucía y Madrid va a estar cortada durante bastantes días. Hemos dicho antes las frecuencias que se habían visto afectadas, pero en definitiva son miles los viajeros que se han visto afectados, se están viendo afectados y se verán afectados por estas cancelaciones. Así que Fernando Bayo, director de Código de Barras, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Vamos por algo que es casi información de servicio, pero ¿cuáles son los derechos de estos pasajeros? Pues en primer lugar hay que señalar que un accidente de tren como este es un caso, no se nos escapa, de fuerza mayor. Eso quiere decir que la normativa habitual de devolución y compensaciones, como se puede producir cuando hay alguna incidencia en alguno de los trenes, las hemos visto en los últimos meses, no rige en este caso. Eso sí, el Reglamento Europeo de Viajeros de Tren sí recoge el derecho a que se nos facilite, en caso de habernos visto afectados, un transporte alternativo para llegar a destino lo antes posible o al menos en una fecha posterior que convenga al pasajero. A falta de ese transporte alternativo, los pasajeros afectados tienen derecho también a la devolución del importe íntegro del billete o incluso a contratar un transporte alternativo ellos mismos, un autobús, pongamos por ejemplo, y reclamar posteriormente ese gasto a la operadora. Lo explica Rubén Sánchez, secretario general de Facua. El pasajero puede elegir entre que le devuelvan el dinero de ese viaje cancelado o el transporte alternativo que le debe facilitar la compañía. Si no lo hace, y es previsible que no lo haga dado el colapso en esta situación, el usuario puede contratar por su cuenta un autocar y luego reclamar a su compañía el importe, pero siempre que espere 100 minutos desde la hora de salida prevista o que la propia compañía le haya autorizado a la contratación de ese billete. Así es como lo establece el reglamento, e igualmente quien tenga que pernoctar en una ciudad que no es la suya como consecuencia de la cancelación también puede reclamarle a Renfe, Wigo o Irio el importe que deba asumir. Esto se recoge, como decimos, en el Reglamento Europeo de Viajeros de Tren, que también refleja nuestros derechos con respecto al alojamiento que hayamos tenido que contratar si nos hemos visto afectados. Quien tenga que pernoctar en una ciudad que no es la suya como consecuencia de la cancelación también puede reclamarle a Renfe, Wigo o Irio el importe que deba asumir. Ya sabemos, como hemos escuchado a lo largo de la mañana, que hay muchos pasajeros que más allá del inconveniente del susto, pues han perdido citas importantes o incluso enlaces para otros viajes que tenían que realizar en las próximas horas y a los que no van a llegar. Billetes de avión, billetes de tren, citas de hotel, citas de negocios. En fin, al tratarse esta de una causa de fuerza mayor, la reclamación de otros gastos es complicada. Nos lo explica Enrique García, portavoz de OCU. Sí que en algunos casos y en determinadas condiciones el consumidor podría aducir esa circunstancia de fuerza mayor que le imposibilita el cumplimiento del contrato. Por tanto, no debería, si ese contrato supone penalizaciones, no debería hacer frente a esas penalizaciones. Ahora bien, esto es en teoría la circunstancia. En la práctica, pues muchas de estas empresas pues aplicarán las condiciones de los contratos y deberá ser el consumidor el que reclame ante esta circunstancia, incluso judicialmente. En cualquier caso, Ángels, los pasajeros que deseen reclamar deben tener en cuenta estos consejos que nos da Enrique García para evitar sorpresas. Pues básicamente es el billete el que se tiene que conservar y el plazo de reclamación es de un mes. Desde el día que teníamos previsto el viaje, desde que se produce la cancelación de ese viaje, el plazo para reclamar es de un mes. Así que plazo de un mes, importante conservar el billete, el justificante de viaje. También nos recomiendan algunas asociaciones las comunicaciones oficiales que se puedan hacer por parte de operadores vía SMS, vía WhatsApp, solicitar y guardar toda la documentación médica si uno ha resultado herido. También nos recomiendan no firmar acuerdos de renuncia ni aceptar ofertas cerradas de las operadoras sin una valoración jurídica ni médica previa. Y por último, en el caso de los familiares de las personas fallecidas, que sepan que tienen derecho a una compensación mínima de 21.000 euros por fallecimiento que la compañía debe abonar en 15 días ese anticipo por necesidades urgentes. Vaya, gracias. A ti. En la cadena SER, hoy por hoy,
con Àngels Barceló. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas. Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría. Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y 5 pagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo. ¿Eres amante del cine y de las series? ¿Quieres enterarte de toda la actualidad? Tu sitio es cinerama.es. Estrenos, trailers, noticias y todo lo que se cuece en la gran pantalla. En cinerama.es el cine nunca se apaga y tienes tu butaca reservada en primera fila. Entra en cinerama.es y vive el cine a lo grande. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. En la mesa de análisis de Hora 25 servimos la actualidad con información, debate. Te pido un primer análisis. Y reflexión. De lunes a viernes a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad. Bueno, pues a ver, tenemos noticias. Con curiosidades, con humor, con música. ¿El código sirve para desactivar la bomba? Con misterio y con Roberto Sánchez en... Antes de que amanezca... Ese es el nombre del programa, ¿no? Antes de... Si amanece nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras en SER Podcast. Cadena SER. Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, un libro, 1 hora. Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, 1 hora. Con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Let's go. 11 y 18 minutos de la mañana, 10 y 18 en Canarias. Si han entrado estos días en alguna librería, habrán visto en la sección de novedades un libro con un título que, bueno, yo creo que les sonará familiar si son oyentes de esta casa. Se llama exactamente igual que esta sección que empieza ahora, El Artesano, y lo ha escrito la persona que viene aquí todos los lunes a hablarnos de arte y de emociones, Pablo Ortiz de Zárate. Muy buenos días. Hola, buenos días. No era entonces casualidad, este libro es obra tuya. En el libro haces lo mismo que aquí con nosotros y con los oyentes, que es explicarnos cómo debemos mirar los cuadros para conseguir entenderlos y que nos ayuden a gestionar nuestras emociones, ¿no? Exacto. Así por resumirlo un poco, te cuento las 3 cosas que tenemos que buscar en la mayoría de los cuadros para, primero, entender lo que significan, extraer su mensaje emocional y luego usar ese mensaje emocional para trabajar diferentes problemas en momentos de crisis, ansiedad, depresión. Esa es la clave del cuadro. Lo hacemos aquí nosotros todos los lunes, nos acercamos a una obra o a un artista para traducir plásticamente nuestras emociones. Hoy, ¿con qué cuadro nos vas a presentar el libro? Una obra en la que, mirando esas 3 cosas que dices, podamos trabajar nuestra salud mental. Un cuadro que todo el mundo conocemos, el 2 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya. Es un cuadro que tenemos en la mente, que hemos visto 1000 veces,
pero que no entendemos realmente cuál es su significado. Todos pensamos que es una glorificación de ese alzamiento contra los franceses en 1808, en la Guerra de la Independencia. Un homenaje a los españoles que se alzaron. Pero si te fijas en los 3 elementos que te voy a dar, sí, vas a entender que Goya estaba contando una cosa muy distinta. Y esos 3 elementos son los ojos, las manos y los objetos que siempre los artistas esparcen por los cuadros para darnos mensajes ocultos. Ahora entramos en estos 3 elementos: ojos, manos y esos objetos que los artistas introducen en sus obras de arte. Pero primero, ¿qué cuenta el 2 de mayo de Goya? Es el alzamiento contra el invasor francés. Ya sabes, en 1808 se había producido la invasión de Napoleón, el ejército francés había entrado en España con la excusa de ir a Portugal. Hay un momento que en Madrid, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alza contra el ejército invasor, contra los franceses y también contra los mamelucos que estaban apoyando al ejército francés. Y bueno, lo que pasa es que hay una guerra, unos 5 años de guerra, y al final acaban ganando los españoles y echamos a los franceses, vuelve Fernando VII. Goya pinta este cuadro porque se lo encargan como regalo para el rey Fernando VII para decorar el Palacio Real. Para conmemorar la victoria. Claro. Entonces, el objetivo, lo que el rey quiere ver es un homenaje a qué heroicos fueron los españoles ganando la guerra. Pero Goya odiaba esta guerra. Lo ha demostrado en muchísimas obras. Y lo que hace es, superficialmente, para que el rey no se entere, cuenta el heroísmo, pero él esconde en esos 3 objetos, en esas 3 cosas que te he dicho, el auténtico mensaje antibélico de este 2 de mayo. Pues vamos a empezar con el análisis, y si empezamos por los objetos que tú nos dices que introduce, yo diría, así mirando rápidamente, sin que tú me señales nada, lo que veo son sobre todo muchas armas. Hay cuchillos, hay espadas por todas partes. Claro, el objeto que más se repite en un cuadro suele ser el objeto que resulta clave. Y aquí Goya no es casualidad que ponga tantas espadas, sables, cuchillos por todas partes. Fíjate que además hay 2 tipos. En la parte de arriba están los que están agarrados por la gente, los que están vivos, sí, en acción. Y si te das cuenta, el cuadro es un remolino de espadazos, sablazos, cuchilladas, que están buscando esos filos afilados, buscando carne. Es violentísimo. Pero es aún más violento en la parte de abajo. En el suelo, junto a los cadáveres, hay un montón de sables, espadas, bayonetas, cuchillos. Tiradas en el suelo. Y dices, bueno, no hay problema, porque ya nadie los está agarrando. Pero fíjate cómo brillan. Sí. Ese brillo no es casualidad. Es un brillo que está resaltando lo amenazador de las armas. Goya lo que está haciendo es llamando nuestra atención del drama, esas armas que nos van a matar. Es un cuadro que habla de violencia. El objeto ya nos está dando la primera clave. El objeto nos da esta primera clave. Vamos con el segundo. Decías, las manos. ¿Qué importancia tienen aquí las manos? Bueno, en el arte en general, las manos son siempre muy importantes. Porque si tú te fijas en cómo mueve alguien las manos, sí, vas a saber mucho de él. Sí. Si le tiemblan, si las mueve con firmeza, con seguridad. Y además, lo que tocas es lo que quieres. Es como una especie de prolongación del cerebro de lo que estás pensando. Por lo tanto, fíjate aquí en las manos. Hay 2 tipos de manos. Los muertos las tienen extendidas, sí, en un claro símbolo de derrota, entrega. De rendición, sí. Pero los vivos, la inmensa mayoría de los vivos, casi todos los vivos que vemos en la parte de arriba, tienen las manos apretadas, con el puño apretado. Sí. Eso ya habla de violencia. Y además, es muy curioso cómo la mayoría de las manos, de los puños apretados, están sosteniendo, te las he marcado aquí, están agarrando las armas blancas, que son la clave del cuadro. Sí. ¿Qué está haciendo Goya? Une estos 2 elementos fundamentales, manos y objetos, armas blancas, para enfatizar que esto no es heroico. Aquí hay terror, violencia, ansia, muerte y destrucción. Es decir, que la gran victoria estuvo rodeada de masacre. Claro, lo que nos está diciendo es, esto no es heroico, esto es muerte al fin y al cabo. Están matándose y fíjate, las manos están hablando de lo que siente esa gente, que es odio. Y hay una teoría muy curiosa, no todos los historiadores la comparten, pero hay muchos que aseguran que si tú conectas todas las manos que están agarrando un arma blanca, si las unes, sí, tenemos esta forma de aquí, que es una especie de elipse, de óvalo, sí, una especie de círculo. En el arte, normalmente los círculos, las formas redondeadas, suelen simbolizar ciclos eternos, la eternidad. Hay historiadores que creen
que esta organización así, en forma de óvalo, nos está hablando de el ciclo sin fin de la violencia, que empieza y genera más y más. Lo que nos dice es, esto no es un momento heroico para celebrar, es el primer momento de una guerra que generará más violencia y más violencia y más violencia. Es evidente que las manos, que los objetos, que en este caso son las armas, nos hablan de una violencia extrema, pero, tercer elemento, los ojos. Claro. Si tú quieres saber cómo se siente alguien, le tienes que mirar a los ojos. En los ojos está el alma de las emociones. Y por lo tanto, los artistas siempre usan los ojos para contarnos cómo se siente el personaje. Tú fíjate, el personaje más importante, el que más llama...